Hola chicos, mi nombre es Otto Cedeño y este es mi canal. El tema que vamos a ver hoy es átomos y enlaces químicos, segunda parte. ¿Sí? Para poder conocer más, entender más este video, es necesario que vean la primera parte de dicho video. ¿Sí? Entonces, sin más que decir, a mano derecha, como pueden darse cuenta, ¿no? Tenemos específicamente, hablaremos del enlace químico. Mejor dicho, enlace iónico, ¿sí? Entonces, comencemos. Ok, ahora tenemos la imagen mucho más grande, ¿no? Enlace iónico es el tema de hoy. Antes de entrar a hablar de enlaces iónicos, hablaremos un poco de lo que son los enlaces químicos, ¿sí? ¿Qué dicen? Los átomos de cada elemento, es decir, de la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Tienen propiedades de enlace químico en virtud de la configuración de los electrones de su capa externa. Estamos leyendo esta parte de acá arriba. ¿A qué se refiere esto? Primeramente sabemos que los átomos son las unidades estructurales, ¿sí? que conforman los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Y a qué se refiere con la configuración de los electrones? Nos referimos a la posición de los electrones en su última capa, que es lo que va a permitir la formación de un enlace químico con otro átomo, ¿sí? Es la disposición de estos electrones, la distribución de estos electrones en la capa electrónica de los átomos, ¿sí? A eso conocemos como configuración de los electrones. Ahora, ¿qué son los enlaces químicos? ¿No? De azul lo tenemos acá. Son las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas, ¿sí? Se producen interacciones entre átomos contiguos que ganan, es decir, ganan electrones, pierden electrones o comparten electrones, ¿sí? Gracias a esto que ganan, pierden o comparten electrones es que se da la formación de los enlaces químicos entre los átomos. Aparte, una información adicional que dice, una reacción química es la formación y disolución de enlaces químicos, por los cuales una sustancia se convierte en otra, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos comunes de enlaces químicos que nosotros vamos a estudiar? O que generalmente vamos a estar escuchando dentro de lo que son las moléculas biológicas. Tenemos enlace iónico, enlace covalente, polar y no polar, enlace de hidrógeno. Son los principales tipos de enlaces químicos, los más comunes. Entonces, como indica la flecha azul acá, vamos a comenzar con enlace iónico hablando. Ok, enlace iónico 2.1. ¿Qué significa ese 2.1? A ver chicos, el 2 indica que es la segunda parte del video átomos y enlaces químicos, ¿no? Y el 1 significa que es la primera parte de esta segunda parte de átomos y enlaces químicos. En el próximo video será el enlace covalente y será 2.2, ¿no? Bueno, iniciemos. ¿Qué dice? Enfocándonos en el enlace iónico el día de hoy, dice los átomos que tienen casi vacía la capa electrónica externa, si la tienen casi vacía. Por ejemplo, tenemos el átomo de sodio, como pueden ver en la imagen, la tiene casi vacía la última capa, se dan cuenta que solamente hay un solo electrón, ¿no? La tiene casi vacía, ¿no? Así como los que la tienen casi llena, un ejemplo, el átomo de cloro, la tiene casi llena la última capa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué casi llena? Porque si se dan cuenta solo tiene 7 electrones y esta capa puede contener hasta 8 electrones, ¿sí? Dice, se estabilizan si ceden electrones. Se estabilizan si ceden electrones. Así de sencillo. ¿Qué más dice? Es decir, si vacían sus capas más exteriores, es decir, si ceden electrones, nos referimos si vacían sus capas más exteriores. Ejemplo, el átomo de sodio. Como tiene casi una capa totalmente vacía, puede ceder
ceder este electrón y estabilizarse este átomo de sodio, ¿no? O si los acepta, es decir, si llenan sus capas más exteriores. Ejemplo, tenemos el átomo de cloro. Es decir, si los acepta, es decir, si este átomo de cloro acepta el electrón que da el átomo de sodio, ¿no? Si lo acepta, se estabiliza este átomo de cloro. Llega a estabilizarse. ¿Por qué? Porque a él solamente le falta un electrón para completar sus 8 electrones. Como les digo, tienen que ver el primer video para poder entender mejor esta segunda parte. Bueno, ¿qué más dice? La formación de la sal de mesa, o la sal común, es decir, cloruro de sodio, NaCl, ejemplifica este principio. A ver, ¿qué es lo que nosotros, para poder entender qué es un enlace iónico, vamos a utilizar como ejemplo la formación de cloruro de sodio, esta sustancia de cloruro de sodio formada por dos átomos, átomo de sodio y átomo de cloro, ¿sí? ¿Qué dice? El sodio tiene solo un electrón en su capa externa, ya lo sabemos como lo vemos en la imagen, y el cloro tiene 7 en su última capa, también lo sabemos ya, con lo que le falta un electrón para llenarla, refiriéndose al cloro, ¿no? Le falta solo un electrón para llenar toda esta capa acá, alrededor de ella, la más externa. Dice, el sodio puede estabilizarse, ¿no? Si cede un electrón de su capa externa, ¿sí? Si cede un electrón de su capa externa al cloro, ¿no? Creo que está claro esto, ¿no? El sodio dona su electrón para poder el átomo del sodio estabilizarse, ¿no? Esta reacción también llena la capa externa del cloro. Claro, porque si él lo dona, el otro lo acepta y el átomo de cloro también se estabiliza al aceptar el electrón del sodio, ¿no? Entonces, vamos a entender un poquito más esto, ¿no? Vamos a comenzar primeramente con el átomo de sodio. ¿Qué es lo que ocurre con él? Primero, punto 1, dice, los átomos de sodio, Na, no es que acá no tienen nada, solo es Na, átomo de sodio, ¿no? No tiene ni positivo ni negativo, nada que ver de estas cosas, ¿no? Aunque el sodio solamente es positivo, ¿no? Por ejemplo, dice, tienden a perder un electrón y así se quedan con una segunda capa completa. Esta disposición es mucho más estable en términos de energía que tener un electrón solitario en la tercera capa. Un principio aquí que está en negro acá. Los átomos que cedieron o aceptaron electrones quedan cargados y se llaman iones. Es decir, todo átomo que da electrones o todo átomo que acepta electrones quedan cargados, ¿sí? Y se los conocen como iones. Iones. Tenemos aquí el átomo de sodio. En este momento este átomo no es un ion, ojo con eso. Recordando la clase anterior en el primer video, nos damos cuenta de lo siguiente. Este átomo de sodio tiene 11 protones, ¿verdad? Por lo cual tiene que tener 11 electrones en sus capas, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Que este átomo de sodio es eléctricamente neutro, como ya lo hablamos en el video anterior, ¿no? Es eléctricamente neutro, pero es un átomo reactivo. ¿Por qué reactivo? Porque si se dan cuenta, la última capa, que es la capa de valencia, como ya sabemos, solamente tiene un electrón y esta capa puede contener hasta 8 electrones. Por lo cual este átomo en este momento, este átomo de sodio no se encuentra estable, ¿sí? No se encuentra estable estructuralmente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se dan abajo dice, el átomo de sodio dona su electrón de la última capa. ¿Sí? Porque aquí vamos a trabajar cómo se forma lo que es el enlace iónico, ¿sí? En la formación del cloruro de sodio. ¿Qué sucede acá? Pierde su electrón, dona ese electrón, el átomo de sodio. Vemos que aparece una flechita. ¿Y qué pasa con ese átomo de sodio al donar su electrón? Bingo. Miren lo que hay acá.
Ahora este átomo, ¿cuántas capas electrónicas tiene? Solamente tiene 1 y 2, no tiene las 3 como anteriormente, como en el de acá, ¿no? ¿Qué sucede acá? Vamos a ver, punto número 2. El átomo de sodio, entonces, resulta en una carga eléctrica neta de +1. Esto es importante. Ahora este átomo adquiere una carga eléctrica de +1. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? Primeramente veamos la figura. Se dan cuenta que acá tenemos 11 protones, 11 electrones. Eléctricamente neutro, pero es un átomo reactivo porque tiene que estabilizarse. ¿Qué pasa acá? Cuando este átomo de sodio dona su electrón o pierde su electrón, solamente este átomo para alcanzar se vuelve estable. En este momento tenemos este átomo de sodio, ahora es estable. ¿Por qué? Porque tiene sus 8 electrones en su última capa. Sí, ¿no? Pero mantiene su mismo número de protones. 11 protones los tiene iguales, como acá lo vemos, en el otro átomo de acá, ¿no? Los tiene iguales, 11 protones, pero aquí viene la diferencia. Tiene 10 electrones, ¿sí? 11 protones, 10 electrones. Acá sí tiene 11 protones y 11 protones, ¿no? Entonces, ¿por qué adquiere esa carga eléctrica de +1? Aquí está en azul. Porque tiene un protón más que el número de electrones. Si se dan cuenta, tiene 11 protones. Hay un protón más, ¿no? A diferencia de los 10 electrones que tiene acá. Entonces, como este átomo acá era eléctricamente neutro, este átomo acá es propiamente eléctrico, ¿sí? Este átomo es propiamente eléctrico, ¿por qué? Porque adquiere una carga positiva de +1. ¿Por qué? Porque tiene 11 protones y 10 electrones. ¿Qué significa la diferencia de 1 positivo? ¿Sí? Dice, ¿qué ocurre con este átomo entonces? Se estabiliza este átomo. Este átomo ahora de sodio es estable. Se lo conoce como ahora ion sodio. Ahora ya no es, ahora es Na positivo. Este positivo es +1, es el +1. ¿Sí? +1 nos referimos al positivo que tiene acá. Se volvió este átomo un ion con carga positiva, +1. Y como tiene carga positiva, este átomo ha adquirido carga positiva, se lo conoce con el nombre de catión, ¿sí? Carga positiva es un catión. Ahora este átomo es estable, pero ahora es eléctrico, ¿sí? Vamos a ver ahora qué ocurre con el átomo de cloro. Dice, por el contrario, con este átomo tiende a ganar un electrón, completando así sus capas más externas. Vamos a ver. Tenemos el átomo de cloro, es un átomo mucho más grande. Este tiene 17 protones en su núcleo, por lo cual tiene 17 electrones. Eléctricamente un átomo neutro, pero es un átomo un poco reactivo. ¿Por qué? Porque le falta estabilizarse, no está estable este átomo. Le falta un electrón en su última capa para tener los 8 electrones. Vamos a ver qué ocurre. Dice, el átomo de cloro gana un electrón en su última capa. ¿De dónde viene ese electrón? Viene del átomo de sodio. Acá lo puse de color amarillo, ¿se dan cuenta? Con un borde negro. Este electrón dice un electrón del sodio, ¿sí? Entonces, este electrón lo toma el átomo de cloro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Vemos en la siguiente imagen que ahora el átomo del sodio de color amarillo lo tenemos aquí, ¿sí se dan cuenta? En este átomo. Y ahora esta última capa adquiere sus 8 electrones completos. Ahora este átomo que era inestable acá, ¿sí? Ahora es estable aquí en este momento. Aquí ya es estable el átomo, porque tomó el electrón que le faltaba, ¿sí? Para volverse estable. Pero ¿qué ocurre acá? Veamos el punto 2. Dice, el átomo tiene una carga negativa neta de -1. ¿Por qué la tiene -1? Dado que tiene un electrón más que el número de protones. Interesante. Tenemos 17 protones en el núcleo, pero acá tenemos
18 electrones. ¿Por qué? Anteriormente tenía 17, pero más el electrón que tomó del sodio se volvieron 18 electrones. Ahora, este átomo de cloro se transforma en un ion cloruro, ¿sí? Un ion cloruro, Cl, con carga negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el número de electrones es superior al número de protones del núcleo. Es decir, acá era eléctricamente neutro, ahora este átomo acá es considerablemente eléctrico, ¿sí? Tiene carga negativa de -1. -1 indica menos, ¿no? Tiene un menos acá. ¿Cómo se lo conoce a este ion cloruro? ¿No? Que es ahora sí un ion cloruro. Tiene otro nombre que se lo conocen como anión, ¿sí? Anión. Ahora chicos, nosotros conociendo ahora, vamos a ver en la siguiente diapositiva todo junto, ¿no? ¿Qué dice acá? Cuando el sodio y el cloruro, ¿no? Carga positiva uno y el otro carga negativa, ¿no? Se combinan para formar la sal de mesa, es decir, el cloruro sódico, NaCl. Los átomos se disponen en una estructura cristalina. Ojo. Esto ocurre para formar cloruro sódico. Al unirse el átomo de sodio con el cloro forman una estructura cristalina, ¿no? Compuesta por cationes de sodio, ¿no? Carga positiva, y aniones de cloruro porque tienen carga negativa. La atracción eléctrica, esto aquí es, ojo, importante, la atracción eléctrica se da acá. Antes estos átomos de dar un electrón y el otro aceptar el electrón, antes que ocurriera esto, eran eléctricamente neutros. Pero ahora, al ocurrir, al uno dar y al otro aceptar electrones, ¿no? ¿Qué pasó? Cambia su configuración electrónica y se vuelven con cargas, uno positivo y el otro negativo, ¿no? Lo que permite una atracción eléctrica. Ahora ya son eléctricos estos átomos, ¿no? Dice entonces, la atracción eléctrica entre los iones es tan fuerte que es difícil romper los cristales de sal. Y vemos aquí la figura. Primeramente, la formación de un ion, vamos a ver la formación de un ion de sodio, ya lo sabemos. Primeramente tenemos el átomo de sodio que es eléctricamente neutro, pero reactivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pérdida de un electrón, como lo indica aquí en la flecha, es decir, da ese electrón para que este átomo se vuelva estable, ¿verdad? Y a lo que da ese electrón se da la formación de un catión, ¿no? Es decir, que el mismo átomo se transforma en un catión que tiene carga positiva, ¿no? Vamos, ¿qué pasa con el átomo de cloro? Como el átomo de cloro también es eléctricamente neutro, pero también él, para ser estable, necesita un electrón. Toma el electrón del sodio, ¿verdad? Gana, dice ganancia de un electrón, como dice acá abajo, ¿sí? Y a lo que acepta ese electrón, este átomo de cloro se transforma en un anión, adquiere una carga negativa, ¿ok? Y entonces, entre estos dos átomos, el catión sódico, el catión de sodio, ¿no? Y el anión de cloruro se unen entre ellos porque tienen una carga positiva y el otro una carga negativa. Entonces, polos opuestos se atraen, ¿sí? Carga positiva con negativa se atraen, crean una atracción eléctrica, ¿no? Permitiendo así, en su última capa, crear ese enlace químico conocido como enlace iónico, ¿sí? Es ahí cuando se da la formación de una molécula, ¿no? En este caso tenemos la sal de mesa, que es un cristal compuesto por dos iones, como lo pueden ver ahí. Bueno, ya estamos terminando. Acá tenemos otra imagen donde ustedes pueden visualizarlo, ¿sí? Es el mismo proceso, solamente una forma diferente representada. Y para estar terminando, quiero indicarles una diferencia acá entre lo que es el enlace iónico y el enlace covalente que veremos en la siguiente clase. La diferencia es que el enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente comparte electrones, no los pierde. En el enlace covalente no se pierden electrones, sino que los átomos comparten sus electrones.
A diferencia que en el enlace iónico, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones del enlace iónico se transfieren completamente de un átomo al otro, lo que no ocurre en el enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente, ¿qué es lo que hace? Comparte sus electrones, pero el enlace iónico, ¿qué es lo que hace? Los transfiere completamente al otro átomo, es decir, como dice, toma, te doy ese electrón, cógelo, ¿no? Y de esa manera se forma, en este caso, el enlace iónico, ¿sí? Entonces, no olvidar eso. Bueno, chicos, tenemos enlaces covalentes, como dice, continuará, lo veremos en el próximo video. Así que eso es todo por hoy. Estudien, no se olviden de suscribirse a mi canal si quieren conocer y aprender un poco más. Estudien y tengan éxitos. Eso es todo por hoy. Chao.